No sé cómo empezar esto sin que suene a película, pero te juro que lo que te voy a contar pasó hace menos de 3 semanas, un jueves por la tarde. Estaba en casa, tranquilo, sin sospechar nada. Marta, mi mujer, había salido a clase de yoga. O eso dijo. Y no, no es lo típico que se cuenta antes de soltarle. Pillé el móvil y vi algo raro. No va por ahí. Ese día todo empezó porque me llamó un número desconocido. Contesté por inercia, pensando que era algún cliente del curro. Trabajo como autónomo, así que estoy acostumbrado a llamadas raras. Pero no fue un cliente. Del otro lado, una voz de hombre, algo nerviosa, me dice, ¿entonces vienes tú o voy yo? Tengo el vino, las velas, y el otro ya se fue. Yo me quedé mudo. Solo dije, ¿perdona? Y el tío, sin pensarlo, suelta, hostia. ¿Este no es el número de Marta? En ese momento no sentí rabia. Lo juro. Sentí frío. Como si se hubiera roto algo dentro del pecho, pero sin hacer ruido. Me quedé callado unos segundos y solo dije, no. Es su marido. Y colgué. Ese silencio después de colgar es difícil de explicar. Me quedé en el sofá mirando al suelo, con el móvil en la mano, sin saber si gritar, reírme o salir corriendo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. Todo se volvió como lento, como si mi casa ya no fuera mi casa. No llamé a Marta. Ni escribí. Ni la esperé despierto. Me fui a la habitación, cerré la puerta y me tiré en la cama mirando el techo, con los ojos abiertos como platos. Al día siguiente, me desperté antes que ella. Cuando entró al dormitorio, llevaba su cara de siempre, su forma de caminar tranquila, como si la vida no se hubiera roto mientras yo dormía. Me preguntó si quería café. Asentí sin decir una palabra. Ella se fue a la cocina. Y yo, ahí sentado, con las manos entrelazadas, pensando, ¿lo habrá soñado? ¿Fue una broma pesada, o realmente estaba en la casa de otro mientras yo cenaba solo viendo el telediario? Y entonces, sin moverme del sitio, sin abrir el cajón, sin revisar nada, sin montar escenas, decidí que tenía que saberlo. Pero no preguntando. No acusando. Tenía que ver la verdad con mis propios ojos. No porque necesitara pruebas, sino porque necesitaba entender qué clase de vida estaba viviendo sin darme cuenta. No era celos. Era vértigo. El tipo de vértigo que te da cuando descubres que el suelo no es suelo, sino papel pintado sobre un agujero. Ese fin de semana me fui a casa de mi hermano, con la excusa de ayudarle a montar un armario. Le mentí, sí, pero también me ayudó a pensar. Le conté parte de la historia, sin nombres ni detalles. Me dijo, si crees que te están poniendo los cuernos, probablemente es porque ya lo sabes. Lo que buscas ahora no es la verdad, es el golpe en la cara que te lo confirme. Y tenía razón. Ese golpe estaba por llegar. Y no iba a venir del móvil, ni de una conversación. Iba a ser algo que no pudiera borrar. No tuve que esperar mucho para obtener el golpe que confirmara todo. No fue un descuido suyo ni una conversación escuchada a medias. Fue algo mucho más claro, más directo, imposible de reinterpretar. 2 días después de aquella llamada, me crucé con su mentira de frente, sin necesidad de buscarla. Era sábado, ella dijo que tenía un taller de mindfulness con sus compañeras de yoga, una jornada entera fuera, desde las 10 de la mañana hasta la tarde. No lo cuestioné, no le pregunté detalles, ni siquiera mostré interés. Le dije que disfrutaría la casa para mí solo, que aprovecharía para limpiar la terraza, y ella respondió con esa sonrisa que últimamente usaba mucho, una que no llegaba a los ojos, una que parecía más un gesto mecánico que algo que le saliera natural. Me besó rápido, cogió su bolso grande, el de las cosas del yoga, y salió con la misma calma de siempre. Esperé unos minutos, ni siquiera me asomé a la ventana. No quería parecer desesperado, pero tampoco podía quedarme ahí como si nada. Cogí las llaves del coche y salí 20 minutos después, sin prisa. No iba detrás de ella. No tenía una dirección, ni un plan concreto. Solo necesitaba moverme, ver algo, notar si el aire se comportaba distinto.
Acabé en el centro, cerca del río, donde hay varios bares que abren temprano los fines de semana para el brunch. Y ahí fue donde vi a Marta, sentada en la terraza de un local que jamás había mencionado, uno que queda lejos de cualquier centro de yoga. No estaba con sus amigas, no había esterillas ni ropa deportiva. Estaba con un hombre que no conocía. No tenían contacto físico visible, no se tocaban ni se besaban, pero la forma en que se miraban, la manera en que se inclinaban el cuerpo el uno hacia el otro, el tono relajado de la conversación, era demasiado íntimo. Yo sé cómo se ve mi mujer cuando se siente cómoda con alguien, y con ese hombre no estaba nerviosa, ni parecía estar en una primera cita. Estaba en algo ya establecido, donde no hacía falta disimular porque, desde su perspectiva, yo no estaba cerca. No me acerqué. Ni siquiera me quedé mucho rato. Caminé despacio por la acera de enfrente, lo justo para confirmar lo que ya sabía. Me fui antes de que me viera. Ese fue el momento donde se me cayó todo encima, pero no de golpe, como pasa en las películas, sino lento, como cuando te das cuenta de que te has olvidado de cerrar la puerta de casa y ya vas en el metro. Me senté en el coche con las manos en el volante sin arrancar, pensando qué hacer. Lo primero que sentí fue vergüenza, no rabia. Vergüenza de estar ahí, de haberme convertido en ese hombre que observa a su mujer desde lejos porque no se atreve a enfrentarla. Pero tampoco era miedo. Era otra cosa. Era esa sensación de que ya no tienes el control de tu propia historia. Estás en medio de una escena que alguien más ha escrito y tú solo actúas sin saber por qué. Volví a casa sin saber qué haría. Durante el camino, pensé en todo, en irme directamente, en dejarle una nota, en mandarle una foto desde el coche, en presentarme de improviso en la mesa del brunch y decirle simplemente buen provecho. Pero no hice nada de eso. Llegué, dejé las llaves en la entrada, me senté en la cocina y estuve ahí hasta que llegó a las 7, como si todo fuera normal. Venía con el pelo recogido de forma diferente a como salió por la mañana. La camiseta que llevaba ya no era la misma. Supuse que se había cambiado en algún sitio, quizás en casa del tipo. O en la suya, da igual. Me saludó como si nada, me preguntó si había comido, y yo le dije que sí. Me preguntó si hice algo especial, le dije que no. No me preguntó más. Fue a ducharse y luego se puso a ver una serie en el salón. Yo me fui al cuarto con el portátil, pero no hice nada productivo. Solo abría ventanas sin leer nada, como si eso me ayudara a distraerme. Pasaron 3 días más antes de que decidiera hacer algo. No era justo, ni para mí ni para ella, fingir una rutina que ya no existía. Pero no podía soltarle simplemente te vi el sábado con otro. No quería darle la oportunidad de negar lo evidente. Necesitaba que lo reconociera por sí misma. Así que preparé algo que me tomó una mañana entera, imprimí una foto que encontré en su Instagram, de un evento de hace meses, donde aparecía ese mismo hombre entre los asistentes, detrás de un grupo. Lo había publicado Marta en una historia y luego lo subió al feed con una frase vaga, de esas que usa cuando no quiere explicar nada, días bonitos. Pegué la foto sobre una hoja blanca y debajo escribí con bolígrafo, ¿este es tu compañero de yoga? Esa noche, cuando llegó del trabajo, no esperé. No esperé a que se cambiara, ni a que se relajara, ni a que tuviera su momento. Le dejé la hoja encima del plato, en la mesa del comedor, donde siempre cenamos. No dije una palabra. Solo me senté frente a ella y esperé. Marta se quedó mirando la hoja como si fuera algo que no entendía. La tocó con la yema de los dedos, la giró un poco, leyó la frase y levantó la vista. ¿Y esto? Me dijo, con una voz neutra que me dio más rabia que cualquier grito. Nada. Solo quería saber si es tu instructor o el que te pone las velas y el vino. No lo dijo de inmediato, pero sus ojos sí. Esa fue la confirmación. No intentó reírse, no fingió sorpresa. Solo se quedó callada. No sé qué decirte, Javier, dijo al fin, bajando la mirada. Pues empieza por lo más básico, ¿desde cuándo? Ella respiró hondo, y ahí supe que lo iba a decir. Que no iba a negarlo. Un par de meses. Fue algo que no buscaba, pero pasó.
Esas palabras me dejaron seco. Pasó. Como si fuera una caída en la calle. Como si no hubiera tenido que mirar, decidir, planear, esconder. No grité. No la insulté. No tiré nada al suelo. Solo le dije. Entonces dime ahora mismo qué vas a hacer. Porque yo ya lo tengo claro. Me miró con esa cara que uno pone cuando sabe que ha jodido algo que no tiene arreglo. No lloró, no se arrastró. No pidió perdón. Solo dijo. No sé. Y eso fue peor que cualquier confesión. Porque no saber, después de haber roto todo, es igual a no importarle. Me levanté sin decir nada más y me fui a dormir al sofá. Esa noche no pegamos ojo ninguno de los dos, pero tampoco nos hablamos. Al día siguiente, salí temprano, y al volver, ella ya no estaba. Solo dejó una nota en la mesa. No decía nada útil. Solo que necesitaba pensar. Que no sabía qué quería. Que no estaba bien. Pero yo sí sabía lo que quería. Y a partir de ahí, todo empezó a cambiar. Porque ya no era cuestión de salvar nada. Era cuestión de ver hasta dónde llegaba todo esto. Marta volvió a casa 4 días después, una tarde gris de martes, justo cuando yo pensaba que no se atrevería a hacerlo. No la esperaba, pero al escuchar la llave girando en la puerta supe que era ella. No hizo falta verla para saber que traía algo preparado, una especie de discurso que habría ensayado mentalmente durante esas horas lejos de mí. Entró con la misma bolsa de siempre, esa de piel marrón que usa desde hace años, y la dejó sobre la mesa del recibidor. Yo estaba en el sofá, viendo las noticias sin escucharlas realmente, y ella se quedó de pie, mirándome sin saber por dónde empezar. El silencio era incómodo, pero no por tristeza, sino por la tensión de quien sabe que está a punto de ser arrinconado. Me giré despacio y le dije sin levantar la voz que si había vuelto, era para hablar de frente, sin evasivas ni frases de manual. Ella sintió y se sentó frente a mí, con los hombros caídos, el pelo deshecho y una mirada que no sabía si era de arrepentimiento o simple agotamiento. He estado pensando, dijo al fin, con un tono plano, sin dramatismos. Y sé que tengo que darte explicaciones. Sí, las tienes, le respondí, sin moverme del sitio. Pero te aviso, no quiero excusas sobre sentirte sola o sobre que esto fue algo que simplemente ocurrió. Ya escuché suficiente de eso cuando dijiste qué pasó. Ella respiró hondo y empezó a hablar sin mirarme. Dijo que todo comenzó en el trabajo, que el hombre no era su instructor ni nadie del gimnasio, sino un proveedor que conoció en un proyecto de su empresa. Se llamaba Raúl, vivía en Castellón, y llevaba meses viniendo a Valencia por asuntos laborales. Según ella, empezaron con conversaciones inofensivas, que luego se fueron volviendo más personales. Al principio hablaban de trabajo, después de la vida, después de mí. Dijo que se sintió escuchada de una forma que, según ella, había echado de menos en casa. Cuando pronunció eso, no pude evitar reírme, no por burla, sino por el descaro. Le recordé que yo era el que siempre intentaba hablar, el que preguntaba cómo estaba, el que intentaba organizar planes. Le dije que la distancia no la creé yo, que fue ella la que se fue apartando poco a poco, cerrando cada conversación con un estoy cansada o con ese gesto suyo de pasar página como si nada importara. No contestó. Se quedó mirando el suelo, aceptando sin discutirlo, y añadió que no pensó que las cosas se le irían de las manos, que cuando quiso parar ya era tarde. ¿Y qué significa ya era tarde? Pregunté. ¿Que ya habías cruzado la línea? Sí, contestó, sin rodeos. Me acosté con él. ¿Cuántas veces? 3. ¿Y piensas que diciendo la cifra exacta me vas a aliviar algo? Ella levantó la vista y me miró por fin. Dijo que no buscaba aliviar nada, que solo quería ser sincera. Le respondí que la sinceridad a destiempo no sirve, que cuando se usa para limpiar la culpa ya no es virtud sino estrategia. Entonces la conversación empezó a subir de tono. Yo no gritaba, pero mi voz era más seca, más directa. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no, que se había terminado antes de que yo lo descubriera.
Le pregunté si me lo habría contado por su cuenta, y me contestó que probablemente no. Esa respuesta me descolocó más que todo lo demás. No porque fuera inesperada, sino porque fue brutalmente honesta. Y, sin embargo, esa honestidad tardía me resultó casi una burla. Entonces lo ibas a enterrar y seguir conmigo como si nada, dije. No era tan simple, Javier. Sí, lo era. Te callabas, fingías, seguías durmiendo conmigo, y esperabas que el tiempo hiciera el trabajo sucio. Ella negó con la cabeza y empezó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con esas lágrimas que salen sin permiso, como si el cuerpo ya no aguantara la tensión. Se tapó la cara con las manos y yo me quedé mirándola sin moverme, intentando recordar si alguna vez había sentido lástima por ella. No sentía compasión, tampoco venganza todavía, solo un cansancio enorme, una mezcla de asco y decepción que me quitaba las ganas de discutir. Quise que hablara hasta el final, que soltara todo lo que tenía guardado, que dijera nombres, lugares, horas, lo que fuera, pero no lo hice. No porque quisiera protegerla, sino porque me di cuenta de que ya no me importaban los detalles. Lo esencial ya estaba dicho y no había marcha atrás. ¿Qué esperas de mí ahora? Le pregunté, al cabo de unos minutos. Dímelo claramente, porque no pienso fingir que esto se puede arreglar. No espero nada, dijo ella. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo vine porque necesitaba decirte la verdad, o al menos parte de ella, y porque no quería que esto se cerrara con una nota encima de la mesa. Pues ya está. Lo has dicho. Ahora vete. ¿Quieres que me vaya ahora mismo? Sí, y que no vuelvas. Se quedó inmóvil unos segundos, como si esperara que me retractara. No lo hice. Se levantó despacio, cogió la bolsa del recibidor y se acercó a la puerta. Antes de salir, dijo algo que no esperaba. No creas que esto fue solo sexo. Hubo algo más. Y eso es lo que más me duele. Me reí por inercia y le respondí que a mí me dolía igual, pero por motivos distintos. Cerró la puerta sin mirar atrás y me dejó con la televisión encendida y el silencio retumbando en la cabeza. Las siguientes horas fueron una mezcla de rabia y planificación. No soy impulsivo, nunca lo fui, pero algo dentro de mí se encendió. No iba a quedarme con los brazos cruzados. No quería solo divorciarme o hacerme la víctima. Quería que entendiera la magnitud de lo que había hecho, no con palabras, sino con hechos. Pasé la noche pensando en cómo hacerlo. No para dañarla físicamente, sino para que sintiera lo que es perderlo todo, esa sensación de vacío que te deja el engaño. A las 2 de la madrugada empecé a revisar nuestras cuentas, los pagos, los movimientos, todo lo que pudiera servirme para tomar control de la situación. Teníamos una cuenta conjunta, algunos ahorros y un coche a nombre de los dos. A la mañana siguiente fui al banco y bloqueé su acceso a la cuenta compartida. No lo hice con rencor, lo hice con precisión. También llamé a un amigo abogado y le pedí cita urgente para el día siguiente. Esa tarde, ella me escribió por primera vez desde que se fue. No me pidió volver ni me insultó. Solo mandó un mensaje corto: ¿podemos hablar sin gritarnos? Le respondí que no había nada más que gritar ni que callar, que cuando quisiera recoger sus cosas lo hiciera avisando antes. Me contestó con un vale y nada más. Pensé que no volvería tan pronto, pero 2 días después apareció de nuevo, esta vez con una expresión distinta. No traía culpa ni tristeza. Traía una especie de determinación, como si ya hubiera aceptado que todo estaba roto y solo quisiera cerrar el capítulo. Traía una bolsa vacía y empezó a guardar ropa sin hablar. Yo la observaba desde el pasillo, y de repente le dije: antes de que te lleves nada, quiero que me expliques una sola cosa. Si ya no estabas bien conmigo, si querías otra cosa, ¿por qué no lo dijiste? Hubiera sido más digno que esto. Ella se detuvo y me miró. Dijo que no lo dijo porque no quería hacerme daño, que pensó que podía controlar la situación. Le contesté que el daño que se evita a base de mentiras siempre termina siendo peor, que si hubiera tenido el valor de ser honesta a tiempo quizá ahora no estaríamos frente a frente como dos desconocidos. Me dio la razón, pero ya no servía de nada.
Siguió metiendo ropa en silencio hasta llenar la bolsa. Antes de salir, dejó sobre la mesa sus llaves y su anillo. Dijo que lo sentía, que ojalá hubiera hecho las cosas de otra forma, y se fue sin esperar respuesta. Esa noche no dormí. No porque la extrañara, sino porque la cabeza no paraba. Repasaba cada conversación de los últimos meses, cada gesto, cada detalle que no quise ver. No buscaba señales, solo trataba de entender en qué momento me convertí en alguien que no fue suficiente para su pareja. Al amanecer, decidí que no iba a quedarme atrapado en esa pregunta. Lo hecho estaba hecho, pero no iba a dejar que ella se marchara creyendo que podía borrar todo sin consecuencias. No podía terminar ahí. Lo que empezó con una llamada equivocada tenía que cerrarse con algo más que silencio. Y fue justo esa madrugada cuando empecé a planear lo que vendría después. No sería impulsivo ni brutal. Sería claro, limpio, y dejaría una huella que no pudiera ignorar. Si ella quería entender lo que había perdido, iba a hacerlo con hechos, no con palabras. Pasé los siguientes días actuando como un hombre que no tiene prisa, pero que lo piensa todo. No quería improvisar nada porque sabía que si lo hacía mal acabaría pareciendo un tipo despechado, y eso era justo lo que no quería ser. Lo que buscaba no era humillarla en público ni hacerle daño físico, sino devolverle algo que se pareciera a lo que ella me había hecho sentir, esa mezcla de desconcierto, pérdida y vergüenza silenciosa. La primera parte de mi plan era sencilla, casi administrativa. Fui a la notaría y empecé el proceso de separación de bienes, solicitando que el coche y la vivienda quedaran a mi nombre. Ella no lo sabía aún, pero como la hipoteca estaba al 50% y yo había pagado más de la mitad de las cuotas con mi cuenta personal, tenía todas las de ganar. Mi abogado me aconsejó prudencia y me dijo que esperara antes de mover nada más. Pero yo tenía otra idea, una que no podía comentarle a nadie. Sabía que Marta seguía viéndose con Raúl. Lo supe porque aunque me bloqueó de casi todo, su cuenta profesional de Instagram seguía abierta y ahí aparecía su vida como si nada hubiera pasado. Publicó una historia de una comida en un restaurante de la playa, con una copa de vino blanco y la frase por los nuevos comienzos. No se veía a nadie más en la mesa, pero en el reflejo del cristal podía distinguirse parte de un brazo masculino con una camisa azul. No me quedaban dudas. No me afectó tanto el hecho de que siguiera viéndolo como la tranquilidad con la que lo hacía. Era como si su infidelidad no hubiera sido un error ni una crisis, sino una decisión estable. Y eso me cambió el enfoque. No se trataba de venganza emocional, se trataba de justicia. Ella había querido otra vida, así que yo iba a dársela, pero a mi manera. Esperé hasta el viernes para ejecutar la siguiente parte. Fui al trabajo de Marta, una oficina mediana en una empresa de transporte. No entré. Me quedé en el coche, observando desde la esquina del aparcamiento. Sabía a qué hora salía y con quién lo hacía. A las 6:45 la vi salir, acompañada de Raúl. Subieron juntos a un coche gris, un Audi que no era suyo, y se fueron sin prisa. No lo seguí, pero memoricé la matrícula. Esa misma noche busqué en internet y, tras algunos contactos de confianza, conseguí que un conocido de la Guardia Civil me confirmara que el coche estaba a nombre de una empresa vinculada a Raúl. Con esa información tenía lo suficiente para preparar el cierre. El sábado la llamé. No me tembló la voz. Le dije que había pensado mucho y que necesitaba verla, que no para discutir, sino para resolver lo que quedaba. Aceptó sin dudarlo. Propuse que viniera a casa el domingo al mediodía. Dijo que vendría sola y que solo quería recoger el resto de sus cosas. Le respondí que me parecía bien, que además tenía algo que mostrarle antes de que se fuera. Llegó puntual, con ropa sencilla, un vaquero y una camisa blanca, sin maquillaje. Entró sin decir mucho y fue directa al dormitorio, empezó a abrir cajones y a llenar una maleta pequeña. Yo la observaba desde el pasillo, esperando el momento adecuado. Cuando terminó, le dije que se sentara en la mesa del comedor, que había algo que debía ver. Me miró con cierta desconfianza, pero obedeció. Saqué del cajón una carpeta con documentos y un sobre cerrado.
Dentro había copias de las transferencias bancarias, los recibos del coche, los papeles del piso y un contrato de arrendamiento. Mientras lo colocaba frente a ella, le expliqué con calma que a partir del lunes la cuenta conjunta dejaría de existir, que el piso quedaría bajo mi titularidad y que el coche estaba ya traspasado. No levantó la voz ni me insultó, solo dijo que no pensaba que yo fuera capaz de hacerlo tan rápido. Le respondí que cuando uno tiene claro lo que quiere, lo hace sin dramatismos. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Dijo que no iba a pelear por nada, que no tenía sentido, que lo entendía. Yo asentí, pero no había terminado. Le pasé otro sobre. Dentro había un pendrive y una hoja impresa con una dirección. Le dije que el contenido del USB era una copia de los mensajes que ella y Raúl se habían mandado desde su correo laboral. Se quedó inmóvil, sin entender cómo los había conseguido. Le expliqué que cuando me pidió ayuda hace meses para configurar su correo, había quedado guardada una copia sincronizada en mi ordenador. No lo hice a propósito en su momento, pero me sirvió ahora. Le dije que no pensaba hacer público nada, ni enviarlo a su empresa, a menos que ella intentara reclamarme algo legalmente o ponerme en una posición desfavorable. Fue la primera vez que se alteró. Se levantó, nerviosa, y me dijo que eso era chantaje. Le respondí que no era chantaje, era protección. Que después de todo lo que había pasado, necesitaba asegurarme de que no volvería a joderme. Intentó calmarse y volvió a sentarse. Me preguntó si realmente pensaba guardarlo. Le dije que sí, pero que también había una copia extra en un lugar seguro. No mentía. Había subido una parte al correo de un amigo con instrucciones precisas. No porque pensara usarlo, sino porque quería que lo supiera. Era mi forma de que entendiera que la confianza no se reconstruye, solo se sustituye por control. Se quedó callada varios minutos, mirando los papeles, procesando todo. Luego dijo que había venido preparada para discutir, pero que no esperaba esto. Dijo que, aunque le costara admitirlo, yo tenía razón en protegerme, que en el fondo se lo había buscado. Le contesté que ya no importaba, que todo lo que quedaba entre nosotros eran trámites y memorias que iban a perder valor con el tiempo. En ese momento, el teléfono de ella vibró sobre la mesa. Vi el nombre de Raúl en la pantalla. No dije nada, pero ella lo vio y lo apagó sin contestar. Después de unos segundos, me miró y dijo algo que no esperaba: no estoy bien con él tampoco. Creí que sería distinto, pero no lo es. Le respondí que no me interesaba, que eso ya no era asunto mío. Insistió, como si necesitara justificarse. Me dijo que desde que todo salió a la luz, Raúl había cambiado, que se había vuelto distante, que no quería que lo vieran juntos. Le contesté que me daba igual, que el precio de sus decisiones no era mi carga. En ese punto la conversación dejó de ser una discusión y se convirtió en un cierre, casi administrativo. Ella firmó un documento que había preparado mi abogado donde renunciaba a cualquier reclamo sobre los bienes comunes. Lo leyó sin quejarse y lo firmó sin pedir copia. Cuando terminó, recogió su maleta y se quedó de pie, como esperando que dijera algo más. Le dije que se cuidara, que ojalá aprendiera algo de esto, y me giré para no verla salir. Escuché la puerta cerrarse y por primera vez sentí una calma extraña, no felicidad, pero sí una especie de orden que no había tenido en semanas. Me serví un café y me senté en el sofá. Tenía ganas de acabar con el capítulo, pero sabía que todavía quedaba una última parte. Esa noche, mientras revisaba los correos antiguos, encontré uno de hace más de un año donde ella me había pedido ayuda para una presentación. En ese correo estaba copiado Raúl. Lo abrí y releí las líneas. Era un intercambio profesional, educado, pero ahora que sabía la historia completa, podía ver los primeros gestos de coqueteo disfrazados de cortesía. Lo cerré sin rabia, solo con una sensación de certeza. Todo había empezado mucho antes de lo que ella admitió. Al día siguiente, llevé las copias de los papeles firmados a mi abogado. Me felicitó por resolverlo sin escándalos. Me dijo que había sido inteligente al protegerme legalmente y que ahora solo quedaba esperar la firma oficial de la separación. Le agradecí y salí del despacho sintiéndome más liviano, no por haber ganado,
sino porque por fin tenía el control de nuevo. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era Raúl. Decía que quería hablar, que lo suyo con Marta había terminado, que había cosas que debía saber. No contesté. Borré el mensaje sin leerlo entero. No necesitaba más información, ni su versión, ni su arrepentimiento. Todo lo que tenía que saber ya lo sabía. Ella había cruzado la línea, y yo había respondido con la misma frialdad con la que me mintió. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez en mucho tiempo. No soñé con ella, ni con Raúl, ni con los días felices. Desperté temprano, desayuné en silencio y salí a caminar. No pensaba en venganza ni en justicia ya. Solo en cerrar definitivamente esa historia. La venganza estaba hecha, y no había sido una explosión. Había sido orden, control y distancia, lo único que queda cuando ya no se puede confiar. Pasaron casi 2 semanas después de que Marta se marchara por última vez de casa. No supe de ella ni un solo día. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. No sé si fue porque entendió que no había nada más que decir o porque simplemente decidió cortar de raíz para no enfrentar la incomodidad de seguir conectada a alguien a quien había dañado. Tampoco me importaba. Yo seguí con mi vida, organizando la casa, enfocándome en el trabajo, haciendo el papeleo necesario para la separación legal. No estaba bien, pero ya no me sentía perdido. Empezaba a reconocer la rutina sin ella y eso, aunque no era algo que celebrara, sí me daba cierta paz. La casa estaba silenciosa, más ordenada, y el simple hecho de no tener que medir mis palabras ni soportar excusas cada vez que intentaba una conversación ya era suficiente alivio. No quería pensar en el futuro todavía. Ni en volver a empezar con otra persona, ni en rehacer mi vida. Me bastaba con sentir que el control había vuelto a mí. Una tarde de martes, cuando volvía del trabajo, encontré una nota en el buzón. Era un sobre sin remitente, con mi nombre escrito a mano. La letra era de Marta. Al abrirlo, encontré una carta escrita en 2 hojas, con frases largas y sin tachones, como si la hubiera redactado en un solo intento. No contenía súplicas ni disculpas excesivas. Decía que no esperaba recuperar nada, que solo necesitaba explicarme lo que ella no había sabido decir cara a cara. Contaba que su historia con Raúl había terminado pocos días después de que se marchara de casa, que había intentado verlo como una salida a una vida que sentía vacía, pero que se dio cuenta demasiado tarde de que lo que le faltaba no era alguien nuevo, sino resolver lo que tenía pendiente consigo misma. En otras palabras, que estaba perdida, que se había dejado llevar por el entusiasmo de sentirse deseada otra vez, y que cuando quiso mirar atrás, ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Me hablaba de miedo, de inseguridades, de sentirse invisible en nuestra vida juntos, pero todo eso me resultaba lejano, como si hablara de otra persona. Lo que yo leí fue una justificación elegante de una traición ya confirmada. Guardé la carta sin responder. No me hizo sentir nada nuevo. No me ablandó ni me despertó rabia. Fue simplemente un cierre que llegó tarde y que no pedí. A los 3 días me llamó. Esta vez sí contesté, porque sabía que tarde o temprano esa conversación tenía que ocurrir. Me preguntó si podía venir a hablar en persona, sin tensión, sin reclamos. Le dije que aceptaría bajo una condición, que esa fuera la última conversación. Me dijo que sí, que solo quería hablar una vez más, sin esperar nada. Quedamos en vernos en una cafetería que está a medio camino entre su casa nueva y la mía. Quería un lugar neutral, donde no se pudiera quedar más de la cuenta y donde ambos nos sintiéramos lo suficientemente incómodos como para no disfrazar nada. Cuando llegó, me sorprendió verla tan distinta. No era la ropa, ni el peinado, era la actitud. Caminaba despacio, sin mirar a nadie, sin esa seguridad con la que solía entrar a cualquier sitio. Se sentó y pidió un café. Yo ya tenía el mío. Al principio no hablamos. Solo nos miramos. Luego empezó ella. Sé que no tengo derecho a nada, ni a pedir ni a esperar que me escuches. Pero quería decírtelo cara a cara. Lo estás haciendo, respondí, sin intención de facilitarle nada. No sé cuándo empecé a sentirme tan desconectada de todo.
Me acostumbré a vivir sin decir nada, a tragarme todo lo que me molestaba. Y luego vino lo otro. Raúl fue una excusa, una manera de evitar enfrentar lo que yo misma había provocado. No me interesa Raúl. Ni ahora ni antes. Ya lo sé. No vengo a hablar de él. Solo quería que supieras que no era por ti. No hiciste nada mal. Todo esto fue mío. ¿Y eso para qué sirve ahora? Porque me da igual si era por mí o por ti. El resultado fue el mismo. No intento cambiar nada. Solo necesitaba decirlo. Que tú no te fueras con la idea de que hiciste algo mal. No me fui a ningún lado. Me quedé en la casa que tú abandonaste. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no necesita explicación. Ella bajó la mirada y dijo que estaba yendo a terapia, que estaba tratando de entender por qué hizo lo que hizo. Me pareció bien. Pero no se lo dije. No porque no me importara su proceso, sino porque no me nacía ofrecerle comprensión. Me limité a asentir. Me preguntó cómo estaba, de forma sincera, y le respondí que estaba mejor, que dormía bien, que trabajaba sin interrupciones, que me sentía limpio. Dijo que se alegraba por mí y que esperaba que algún día pudiéramos tener una relación civilizada, si era posible. Le dije que sí, que con el tiempo, quizá, pero que no se equivocara, porque civilizado no significaba cercano. Después de eso no había mucho más que decir. Pagó su café, se levantó y me dio la mano. Fue la primera vez en años que no me abrazó al despedirse. No hubo lágrimas, ni titubeos, ni ese último intento desesperado que a veces aparece en las películas. Solo una despedida seca, necesaria, sin pretensión de continuación. La vi salir del local, subir a un taxi y desaparecer. No me quedé pensando en ella, ni en lo que pudo haber sido. Me quedé pensando en mí, en lo que tenía que hacer con mi vida a partir de ahora. La conversación, lejos de removerme emociones, me confirmó que lo que sentía por ella ya no era amor, ni siquiera rencor. Era distancia. Y esa distancia, al fin, era real. Esa noche salí con unos amigos. Por primera vez desde que todo explotó, acepté una invitación sin dudar. Me reí, hablé de otras cosas, escuché historias que no tenían nada que ver conmigo. Volví a casa a medianoche, cansado pero tranquilo. Me acosté y dormí sin pensar en el pasado. Al día siguiente, cuando me desperté, tenía un mensaje de mi abogado confirmando que Marta había firmado los últimos documentos y que la separación ya era legalmente oficial. Le respondí con un gracias y lo borré. No necesitaba guardar ese mensaje. Ya estaba todo cerrado. Durante la semana siguiente empecé a hacer pequeños cambios. Pinté la habitación, cambié algunas fotos, ordené los cajones, tiré cosas que ya no usaba. No lo hice como un ritual de limpieza emocional, sino como una necesidad práctica. Era mi casa, mi espacio, y quería que empezara a aparecerlo de verdad. No sentí culpa al borrar los rastros de Marta. No porque quisiera borrarla de mi historia, sino porque ya no ocupaba ningún lugar en mi presente. Volvió a ser alguien que conocí, alguien con quien compartí una etapa que terminó de forma sucia, pero que ya no definía lo que venía después. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien, si me atrevería a empezar otra relación. No tengo una respuesta. No me niego a la idea, pero tampoco la busco. Ahora me importa más estar bien solo que mal acompañado. Marta no fue una mala persona en su totalidad. Tampoco fue una víctima. Fue alguien que tomó decisiones equivocadas y que no supo o no quiso corregirlas a tiempo. Y yo fui alguien que aguantó más de lo necesario. No me hace mejor ni peor. Solo me hace alguien que aprendió, tarde pero con claridad. Cuando pienso en todo lo que pasó, no me siento un hombre traicionado. Me siento un tipo que estuvo en el sitio equivocado con la persona equivocada en el momento justo para darse cuenta de que ya no quería seguir ahí. Y eso, aunque suene frío, es lo más parecido a un cierre que puedo darme. Lo que venga después no lo sé. Pero lo que vino antes ya no me pesa. Y eso, después de todo, es suficiente.
A los pocos días de que la separación quedara legalmente cerrada, empecé a notar algo que no esperaba tan pronto. No era alegría ni alivio pleno, pero sí una especie de tranquilidad estable, como si por fin el suelo se hubiera dejado de mover. El silencio en casa ya no me molestaba, de hecho lo agradecía. Pude volver a trabajar sin distracciones, sin esas interrupciones emocionales que me hacían repasar una y otra vez las conversaciones que tuve con Marta, lo que hizo, lo que no dijo, lo que podría haber dicho yo. Todo eso empezó a quedarse atrás sin que hiciera ningún esfuerzo. Supongo que el cuerpo, cuando deja de estar en tensión constante, empieza a soltar solo lo que no sirve. Las rutinas que antes me resultaban aburridas ahora tenían sentido. Me levantaba temprano, salía a correr, trabajaba más concentrado, comía mejor, dormía sin sobresaltos. No tenía que rendir cuentas a nadie ni soportar excusas vacías. Por primera vez en años no tenía que fingir que todo iba bien. No es que de repente me sintiera pleno o que hubiera olvidado todo lo que pasó, pero ya no necesitaba entenderlo ni buscar respuestas en las actitudes de Marta. Eso ya no era parte de mis problemas. Lo que había quedado claro era que no importaba cuántas razones pudiera dar ella, el daño ya estaba hecho y lo único que me servía ahora era no repetir los errores. Y el error más grande fue haber callado tanto, haber aguantado señales obvias solo por costumbre o miedo al cambio. Estar con alguien que te miente no te convierte en víctima eterna, te convierte en alguien que también se falla a sí mismo cuando no actúa a tiempo. Eso fue lo que más me costó aceptar, pero una vez que lo hice, todo se volvió más claro. Una tarde recibí un mensaje inesperado de una amiga en común, Clara, que trabajaba en la misma empresa donde trabajaba Marta. No hablábamos desde antes de todo lo que pasó, pero siempre tuvimos buena relación. Me preguntó si podía llamarme. Le dije que sí, aunque no entendía muy bien a qué venía el contacto. Me llamó esa misma tarde, con una voz directa, sin rodeos. Me dijo que no quería meterme en nada, pero que había escuchado rumores dentro de la oficina y pensó que debía saberlo. Le pedí que fuera clara. Me explicó que Marta había estado hablando de nuestra ruptura como si hubiese sido mutua, que según lo que decía, nuestra relación se había apagado sola, que no hubo infidelidad, que simplemente nos habíamos dado cuenta de que no funcionábamos. Me reí sin sorpresa. Le agradecí la llamada y le dije que no me interesaba aclarar nada. Clara insistió, dijo que lo entendía, pero que no quería que me enterara por otra persona más adelante. Le agradecí de nuevo y colgamos. No me molestó que Marta estuviera reescribiendo la historia. Era predecible. Lo que sí me dejó pensando fue el hecho de que ella siguiera hablando de eso, como si todavía necesitara justificar lo que hizo para sentirse menos culpable. Esa noche, por primera vez desde que todo terminó, me senté frente al ordenador y abrí una hoja en blanco. No para escribir una carta ni para dejar un testimonio de todo lo que había pasado, sino para escribir lo que yo había aprendido. No por Marta, no para publicarlo ni para mostrárselo a nadie, sino para mí. Lo que me salió no fue una lista ni una reflexión profunda, fue algo simple. Aprendí que confiar en alguien no significa ignorar las señales, que el amor sin respeto se vuelve costumbre, que el silencio prolongado entre dos personas no es calma, es distancia acumulada. Aprendí que cuando alguien te traiciona y lo niega hasta que lo pillas, esa persona no solo te rompe por dentro, también te hace dudar de ti mismo. Y aprendí que volver a estar solo no es una tragedia, es una oportunidad. Al día siguiente salí a desayunar solo, algo que no hacía desde que era soltero. Me senté en una terraza cualquiera, pedí un café y una tostada con jamón y tomate y observé a la gente pasar. Me di cuenta de que ya no me dolía recordar. No era indiferencia, pero ya no me afectaba. Podía pensar en Marta sin apretarme el estómago, sin sentir que había perdido algo irreemplazable. Lo que perdí fue una vida que ya no me servía, una relación que, si era sincero conmigo mismo, llevaba muerta desde mucho antes de la traición. Lo único que la infidelidad hizo fue acelerar el final, ponerle una cara visible a lo que ya era evidente por dentro. Una semana después, volví a hablar con mi abogado para revisar un par de detalles sobre la repartición de algunos pagos pendientes. Me dijo que estaba todo listo, que legalmente no quedaba ningún cabo suelto.
Me dio la opción de recibir los documentos finales por correo o de pasar a buscarlos. Fui personalmente. Quería ver todo con mis propios ojos, firmar los papeles y cerrar el último trámite. Salí de esa oficina con una carpeta bajo el brazo que simbolizaba mucho más que un trámite legal. No había alivio, pero sí certeza. El tipo de certeza que te da saber que hiciste lo que tenías que hacer cuando llegó el momento. Volví a casa y dejé los papeles sobre la mesa. Encendí la televisión y puse música. Esa noche cené solo como tantas otras, pero no me sentí solo. No extrañaba su voz, ni su presencia, ni su risa. Extrañaba una idea que me había inventado, una versión de ella que ya no existía o que quizás nunca fue real. Esa fue la parte más difícil de aceptar. Que muchas veces no extrañamos a la persona que se fue, sino a la imagen que teníamos de ella. Y cuando esa imagen se rompe, lo que queda es mucho más fácil de soltar. Esa misma semana me encontré con un amigo de la infancia, Andrés, con quien había perdido contacto. Nos cruzamos en un supermercado. Charlamos un rato, me preguntó cómo estaba, le conté por encima lo que había pasado. Me dijo que si me apetecía salir algún día a tomar algo, que contara con él. Le dije que sí. 2 días después quedamos en un bar cerca del centro. Me presentó a un grupo nuevo de gente, ninguno me preguntó por mi vida pasada, solo hablaron de música, viajes, series, cosas simples. Me sentí cómodo. Esa noche, cuando volví a casa, me di cuenta de que había pasado 3 horas seguidas sin pensar en Marta, sin analizar lo que hizo, sin repasar los hechos. Eso me pareció importante. Era una señal de que la vida empezaba a moverse sin tenerla a ella como punto de referencia. Cerré la puerta, apagué el teléfono, me senté en el sofá y pensé que quizás lo más importante no era volver a confiar en alguien, sino volver a confiar en mí mismo. No por orgullo, sino porque había aguantado más de lo que debía, y sin embargo salí entero. No igual que antes, pero entero. Y eso, después de todo, era lo único que necesitaba.